90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Elige bien tu centro, la mejor clínica para tu tratamiento. En Centro Médico Ellín llevamos más de 20 años poniendo a tu servicio los mejores profesionales médicos y la tecnología más avanzada. Recuerda que en Centro Médico Ellín disponemos del mejor equipo de diagnóstico con resonancia magnética abierta, rayos X, electromiografías. También disponemos de gimnasio de rehabilitación totalmente equipado con la mejor técnica invasiva como es el EPTE. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Si nos necesitas, en Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra, Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Un programa donde hablamos de todo y de todos. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio a través del 90.6 en la onda de frecuencia modulada. Nuestro saludo cordial también a través de internet a cualquier lugar del mundo donde en este momento estéis siguiendo nuestra programación en directo. En directo cuando pasan 44 minutos de las 8 de la mañana o en diferido este programa en su repetición a partir de las 2, justo después del informativo central Primera Plana. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de este programa de los servicios informativos de Solo Radio. Se llama Los Desayunos y ya saben que tienen una máxima: hablar de todo y de todos. Pero el caso es que hoy no podíamos hablar de otra cosa que no fueran nuestras tamboradas. Es un día señalado en el calendario para todos los ellineros en general y especialmente y en particular pues los tamborileros, los que nos sentimos tamborileros y bueno, pues queremos que nuestra tradición tamborilera, en este caso junto al resto de otras poblaciones que también tienen el tambor o el bombo como expresión cultural y tradicional, pues estamos esperando. Y es bueno, pues esa decisión de ese comité de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que estudia, bueno, pues las diferentes propuestas de diferentes países y entre ellas esa tamborada que, como tantas y tantas veces hemos dicho, une a varias poblaciones de diferentes comunidades autónomas en nuestro país. Hoy queremos hablar, por supuesto, de este asunto, como no puede ser de otra manera, y tenemos con nosotros pues a personas que están siguiendo muy de cerca todo lo que está ocurriendo en torno a este evento y lo están haciendo pues un poco, podríamos decir, representándonos a todos. Lo que voy a hacer rápidamente es saludar ya a nuestros invitados y así pues rápidamente también ponernos ya a hablar con ellos, que seguro están deseándolo. Está con nosotros la expresidenta de la Asociación de Peñas de Tamborileros de Ellín, la Asociación de Peñas de Tamborileros de la Semana Santa de Ellín, Encarnita Honrubia, que por cierto, bueno, pues hacía ya tiempo que no teníamos en estos estudios y lo que hacemos es alegrarnos mucho de tenerla otra vez con nosotros, Encarnita. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias y como siempre sabes que me has llamado y aquí me has tenido en el momento que me has pedido que viniese y aquí estoy. Gracias por invitarme y un saludo a todos los oyentes de Solo Radio, por supuesto. La excusa es perfecta y además seguro que estás contenta y con las expectativas intactas, diría yo, para en unas horitas saber qué va a ocurrir, ¿no? Pues estoy muy contenta, es verdad. Estoy súper contenta y confío y estoy casi convencida de que va a llegar a buen puerto. Lo que en 2010 Ellín inició y por suerte, por desgracia, por suerte mejor, estaba yo ahí y trabajé bastante y estoy súper feliz y de verdad que Ellín se lo merece.
por encima de todo. Por suerte estabas tú ahí en ese momento y por desgracia que estamos en 2018 estamos igual, estamos aquí a la espera todavía, ¿no? Sí, es verdad, pero bueno, te recuerdo que en un principio Ellín la candidatura era en solitario. Sí. Cuando nosotros empezamos a trabajar desde la Asociación de Peñas conjuntamente con el Ayuntamiento de Ellín, en el 2010 la candidatura oficial era exclusivamente la tamborada de Ellín, que el dossier era exclusivo de Ellín, el vídeo que se proyectó era solo de Ellín y, de hecho, en Alcalá de Henares, el 18 de junio, que ahí estaba yo precisamente también, y puedo dar fe de ello, era Ellín. Lo que pasa es que se meditó, se recapacitó en aquel momento en un descanso que hubo y decidimos abrir la candidatura generosamente a todos los pueblos que tocan el tambor igual que nosotros, pensando primero en Tobarra y en Agramón, que son nuestros pueblos vecinos, y se abrió la candidatura en ese mismo instante. Y una de las cosas por la que se retrasó precisamente fue porque hubo que modificarla para incluir a todos esos pueblos. Si no, Ellín, os aseguro, estoy convencida que en el 2012 hubiera sido Patrimonio de la Humanidad, en solitario. En fin, hombre, nos alegramos, por supuesto, por incluir que Agramón de alguna manera estaría incluida en esa primera opción, porque, bueno, pues forma parte de Ellín y nos alegramos también por Tobarra. La verdad que después de tanto tiempo seguimos poniendo en la balanza si esto fue positivo o no. Ahora, si queréis, hablamos de ello. También está con nosotros José Antonio Iniesta, como bien conocen nuestros oyentes, investigador, buen amigo, también expresidente de la Asociación de Peñas de Tamborileros y, por cierto, pues una de las personas que desde el inicio está trabajando y mucho por conseguir lo que hoy se puede conseguir, ¿no? Porque recordamos, bueno, pues esos primeros movimientos que se realizaron, ahí estaba José Antonio Iniesta también colaborando de la forma más activa. Pues sí, la verdad es que es un honor siempre servir al pueblo y a lo largo del tiempo valorar que en los acontecimientos más importantes que se han desarrollado, y sobre todo en concreto con la tamborada, pues he tenido la oportunidad de estar ahí y sobre todo porque gozar de la confianza de alguien que te lo pide, ¿no? No porque uno lo busque. Y efectivamente, pues yo también tengo la ilusión de ese reconocimiento porque por encima de todo le toque en el reparto al resto de pueblos tamborileros, por encima de todo, y así soy de claro, se lo merece Ellín. Y se lo merece Ellín por su inmensa tamborada, que sigue siendo la tamborada más grande del mundo y por lo tanto la tamborada más grande de España, y porque tuvo el honor de iniciar todos estos trámites. Es decir, que espero que algún día, y más lo espero en el presente, que cada uno de esos pueblos tamborileros tengan la dignidad, el respeto, el honor de reconocer a Ellín lo que hizo generosamente, que es abrirle las puertas para que todos reciban ese cachito de gloria si es que se nos concede. Y bueno, efectivamente, desde el principio estuve ahí porque estamos hablando ya de abril de 2010, cuando se creó una comisión formada por 3 personas a instancias de una cuarta persona. Fue un deseo de Diego García Caro, como máxima autoridad de nuestro ayuntamiento y de este pueblo, y su anhelo de pues concederle allí pues más valoración todavía de lo que siempre se le ha dado con esta declaración, que técnicamente es la de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y entonces a mí lo que se me solicitó que me encargara de toda la información técnica que habría que aportarse. A veces se habla del informe que dio lugar precisamente a este libro que tengo aquí, que es Tamborada de Ellín, documentación para el expediente de solicitud de declaración como patrimonio cultural inmaterial, pero fueron muchísimos más trabajos. Yo recuerdo aquel proceso ilusionante, apasionado, que estuve trabajando muchísimo, y tengo que decir que ahí estaba Agustín González como concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ellín, para el que tengo unos recuerdos inmensos. No soy una persona, ya se me conoce, que tenga una predisposición a conciliar y a regodearme con el mundo político, cada vez para mí más extraño, más distante, pero sí reconozco el valor de las personas. Y tengo que decir que Agustín fue absolutamente impecable, como también lo fue cuando se creó la Comisión Técnica del Museo de Semana Santa de Tamborada, y fue de lo más conciliador, agradable, y pues a instancias, como digo, de Diego García Caro, cuando se creó esta comisión, él coordinó este proyecto. Y a mí lo que se me pidió fue en calidad de escritor e investigador de la tamborada. Ahí estaba Javier López Precioso como director del Museo Comarcal,
y todo se centró desde el Museo Comarcal y fue realmente un trabajo exclusivamente del ayuntamiento. No digo que fuera más o menos apropiado, pero realmente no intervino ni la Asociación de Peñas de Tamborileros ni la Asociación de Cofradías y Hermandades, aunque luego efectivamente, como estaba diciendo Encarnita, y cuando es elegida ella, pues la Asociación de Peñas toma una parte activa en su persona cuando se preocupa de animar, de remover para que esto no se quede, como desgraciadamente hay que decirlo también, sí se ha quedado muchísimo en el tintero. Eso hay personas que han continuado en ese proceso y están más legitimadas que yo. Yo lo que puedo decir, y podemos abordarlo después más en detalle, es que me pegué el palizón del siglo para hacer un informe. Tengo que decir a título anecdótico que Agustín me pidió 4 o 5 folios de la tamborada. Y yo, a título personal, que me gusta más hacerlo lo complejo que lo sencillo, pues consideraba y considero que eran muy pobres 4 o 5 folios para explicar, sobre todo para la UNESCO, lo que es la tamborada de Ellín con su grandeza. Hice 41 folios, que luego en el libro aún se ve más amplio, y cuando llamaron de la Junta de Comunidades, después podemos hablar, yo digo, mira, a mí se me han pedido 4 folios, pero yo he hecho algo más de 40. Y dice, estupendo, esto es lo que realmente debería ser para enviarlo a la UNESCO, pero se pidió esto por aligerarlo, ¿no? Pero no fue esto solo. Yo me encargué de la bibliografía, de recopilar las fotografías. Se hizo un argumentario que fue el que leyó y después Encarnita, que estaba allí presente, porque aunque yo fui invitado a ese acto, yo decliné por mis motivos personales y quizás por un talante a veces un poco vehemente, pero de lo que es la integridad, ¿no? Cada uno le lleva a cuestas como considera y cada uno se expresa como quiere. Y yo consideré que mi servicio era el pueblo de Ellín, pero no me apetecían mucho reuniones políticas, ¿no? Y entonces yo no estuve allí presente. Bueno, pues ese argumentario que leyó Diego García Caro y que está de forma tan vehemente, porque además él tenía y tiene una gran oratoria, ese se lo escribí yo. Eso en la memoria histórica de Ellín, que parece a veces que hay como un Alzheimer colectivo, y mira que tengo un respeto profundo hacia el Alzheimer, ¿no? Porque mi madre lo padeció desgraciadamente, pero lo digo metafóricamente porque una de las cosas que yo sí lamento, porque es verdad que todos son alaracas y en un momento determinado adjetivos positivos, venga, que nos concedan esto y tal, pero me da la sensación que se olvida mucho en Ellín y fuera de Ellín lo que es el trabajo que se hizo para que si lo conseguimos se haya conseguido, ¿no? También tengo que decir que a título anecdótico me encargué de recopilar lo que era el apoyo, que después Encarnita también movió muchísimo eso, lo que era el apoyo con unas fichas que tenían el título de consentimiento y que fui recogiendo de miembros de la Asociación de Cofradías y Hermandades, de la Asociación de Peñas y de todo tipo de gente, ¿no? Y como Joaquín, que lo puede decir, ha descubierto que en ese soporte informático que tiene la UNESCO está su propia ficha, como está la mía con la de Encarnita. Y entre tantas cosas, pues hay una cosa muy interesante y fue un cuestionario trampa, también tengo que decirlo, muy educado, pero un cuestionario trampa que envió la UNESCO y que yo completé y en el que, de buenas palabras, pero lo que se trataba es de descartar que aquí fuéramos sexistas, es decir, que impidiéramos la participación de la mujer, que fuéramos racistas al impedir en un momento determinado, como no es el caso, evidentemente, la participación de otras personas de distintas razas y culturas, o que hiciéramos un maltrato de animales, como la dichosa cabra que tiran del campanario. Entonces, todo eso fue lo que se hizo, infinidad de trabajos, cuestionarios, reuniones. E incluso me acuerdo que la Junta de Comunidades, y también lo tengo que decir, porque tengo que ser crítico toda mi vida y valorar, igual que valoro la actitud positiva de la gente, que me sorprende con vergüenza ajena cómo en un momento determinado, desde la propia Junta de Comunidades, se hizo un informe sobre la tamborada de Ellín, que era casi para reírse o para llorar, porque no reconocía para nada a la tamborada de Ellín, ¿no? En un momento determinado que se dijera que los tamborileros tocábamos con capirote o que nuestras túnicas eran multicolores, ¿no? Pues es la sensación y la reflexión que me hago. Somos eternamente desconocidos y como asociación de peñas, como escritor, como investigador, me lamento siempre como llenero que hemos programado siempre nuestra tamborada y qué lástima que qué poco se conoce, porque hay gente que ha intentado también que no se conozca, y qué poco se valora en ocasiones, se nos dé o no esta distinción,
que fue Jean quien realmente hizo un inmenso trabajo para que algún día se consiga, si fuera posible, hoy. Muy bien, pues en esta ronda de presentaciones nos queda saludar porque Raúl García, uno de los portavoces de la Junta Gestora, no puede estar con nosotros. Ha estado prácticamente en el inicio, pero se ha tenido que marchar por obligaciones laborales. Pero sí está con nosotros otro de los portavoces de esta Junta Gestora, que es Joaquín Fernández. Joaquín, saludos, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Estamos aquí de nuevo en esta radio para dar a conocer nuestras inquietudes y esperar la noticia que todos estamos esperando, que efectivamente, como tú bien has dicho, en unas horas debemos de saberlo. El proceso está en marcha, porque hace un ratito sabes que estábamos viendo ahí por internet el desarrollo de esa asamblea y bueno, pues a Jean le tocará, no sé si durante el tiempo que estemos aquí o un poco después, porque sabes que la jornada pues la partirán creo que a mitad de la mañana en hora española y bueno, pues esperemos que nuestro expediente salga airoso y con la ilusión que todos tenemos ahora mismo esperando. Pues es el sonido en directo que seguro muchos, porque ya se ha encargado también la Asociación de Peñas de recordar que esta reunión de este comité se puede seguir en directo. Es lo que está ocurriendo en este momento y como bien dice Joaquín, pues son en este momento otros países están presentando también sus candidaturas y a nosotros pues nos tocaría, según las previsiones, en torno a las 11 de la mañana más o menos, ¿no? Está previsto, pero que podría ser un poquito antes o un poquito después, no hay un horario fijo. Sí, más o menos. Yo antes de venir aquí a la radio, pues mientras estaba en casa lo que estaba viendo era la exposición de Jamaica, que al terminar pues creo que ha resultado positiva. Y allí se han puesto todos a bailar reggae, o sea que fíjate si están animados en Isla Mauricio, a muchos kilómetros de aquí. Bueno, el camino ha sido largo, ya estábamos hablando ahí que desde 2010 se está trabajando y mucho para llegar a este momento. Ya lo hemos conseguido casi llegar en otros momentos, en otros años, pero al final, bueno, pues se ha quedado todo en lo que esperemos no se quede este año. Estamos diciendo que a la tercera la vencida, espero que sea así y que no tengamos que volver otra vez a iniciar el proceso, porque ¿en qué momento nos encontramos ahora mismo, Joaquín? ¿Qué es lo que ocurre en el día de hoy para que sea tan importante? Bueno, el expediente ya está, como José Antonio ha dicho, con toda la información recabada, con todo el visto bueno de los diferentes organismos, por supuesto el de la UNESCO, y bueno, pues es un expediente más a resolver en todo el trabajo que están haciendo. Declarar patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pues a lo mejor hay alguien que piensa que no es lo más importante. Pero bueno, cuando todos los países del mundo se preocupan por tener este distintivo, vamos a llamarle así, será porque es más importante de lo que nosotros nos pensamos. Y bueno, pues como digo, esperamos que resulte positivo. Ellos, tanto Encarnita como José Antonio, han contado la historia que les correspondió participar en ese expediente. A mí me tocó cuando estábamos en la gestora en el 2014, donde yo formaba parte, y vuelve a tocarme otra vez en la gestora ahora en el 2018. La intervención nuestra en aquel 2014 fue cuando obtuvimos el primer apoyo del Congreso para la tamborada de Jean y la del resto de pueblos participantes en el expediente. Cuando estuvimos en el Congreso, me parece que fue abril del 2014, si no me equivoco. 7 de abril del 2014. Y bueno, pues allí la entonces diputada jeanera Irene Moreno pues hizo la exposición y allí obtuvimos, como digo, ese primer apoyo que se ha vuelto a ratificar ahora hace unos días. La verdad que fue el jueves, no, el anterior, donde hemos estado viendo también a través de los medios de comunicación y de nuestra página, que estaba colgado también en Facebook, el vídeo del Congreso, en el que también ha vuelto a tener ese apoyo. Esperemos, como digo, que sea la definitiva, porque sabéis que ya se nos coló las fallas de Valencia, por ejemplo, y bueno, que indudablemente es una fiesta también muy importante, digna de tener ese nombramiento, pero bueno, nosotros estábamos, como dicen, en fila estábamos antes que ellos, pero bueno,
si la cosa vino así, pues esperemos que ese atraso haya sido más positivo ahora. Muy bien, bueno, lo comentábamos hace unos minutos, esta idea nace en Ellín, de hecho la primera vez que se presenta se hace pues como la tamborada de Ellín, que por cierto hay políticos que seguramente lo único importante que van a hacer en toda su trayectoria política es hablar de este momento y siguen llamando a esto tamborrada. No sé, están un poquito despistados, ¿no? Esto está ocurriendo y yo no sé si es que igual no están preparados del todo, ¿no? Pero a niveles un poquito más altos siguen hablando de esta situación como tamborrada, ¿no? Deberían, no sé, intentar hacer las cosas un poquito mejor, que como digo, pues seguramente de lo poquito que tienen que hacer, ¿no? Pero aparte de eso, yo quería poner sobre la mesa algo que se nos ha quedado un poquito en el aire. ¿Fue positivo cambiar la idea de un Ellín que presenta su tradición para que sea correspondida por parte de este comité y hacerlo extensivo al resto de poblaciones tamborileras? Porque esto, bueno, tiene muchos análisis, ¿no? Uno de ellos, pues podría ser el que se intentó vender en su momento, que Ellín en solitario no tenía mucho que hacer, pero si se unía con los demás pueblos iba a ser más sencillo. Pero lo que está claro es que también yo por lo menos he escuchado campañas que en torno a esto se han hecho en algunas poblaciones y para nada habla de la generalidad, habla del caso propio de cada pueblo, ¿no? Y entonces, pues da esa sensación, ¿no? Que nosotros lo vamos a conseguir porque lo hemos hecho y porque lo estamos trabajando y se obvia precisamente esos primeros pasos que se dieron que fueron los más importantes desde Ellín y se obvia también que esto es algo conjunto y no es algo particular de cada pueblo, ¿no? Carnita, ¿cómo lo veis? Bueno, pues mira, yo pienso lo siguiente. La vanidad hay que alimentarla. Hay que alimentarla y entonces se alimenta de cosas como esa. Claro que cada pueblo, cuando habla de que pues Alcira va a ser declarada Patrimonio Nacional de la Humanidad, Alcora, que tal, cada uno lo hace propio de él. Hasta ahí casi lo puedo ver normal cuando hablan en un medio de comunicación de lo que es su ciudad. Pues yo en poquitas ocasiones he oído hablar de Ellín como caso único y no meter al resto de pueblos. ¿Qué quieres que te diga, Carnita? Esto sí lo he oído en otros pueblos hablando con un criterio individualizado de este asunto. Y en Ellín, cada vez que se ha hablado de este asunto, se ha hablado junto al resto de poblaciones tamborileras. Siempre se ha actuado en conjunto cuando se ha hablado, ¿no?, de este asunto. Repito que la idea esa partió de Ellín y Ellín fue generoso haciendo eso y allí iba la tamborada sola y exclusivamente y en ese comité que había allí, Nacional de Patrimonio, que era una sala inmensa con muchísimas personas, una persona representando de cada comunidad de patrimonio y del gobierno de cada comunidad, claro está. Entonces, en un descanso que hubo, fue donde aquello se pensó y se valoró. No pensando en que, pues es que a lo mejor nos van a echar para atrás. No, en la vida hay que correr riesgos y fuimos decididos a correrlo. Entonces, se cambió. De hecho, se proyectó el vídeo, Diego hizo la intervención, como bien ha dicho José Antonio, que él la escribió, y fue un espectáculo oírlo. Te lo digo, que estaba yo allí presente. Igual se lo aprendió de memoria porque él casi no leyó. Yo a veces le he dicho a José Antonio, digo, es que no, ¿lo escribiste tú? No lo dijo él. Y bueno, me dijo que sí, claro, y lo creo, por supuesto. Y fue una exposición que la gente se quedó flipando en colores. Allí no se oía una mosca porque la intervención de antes fue iban a declarar también la Mare de Déu de Algemesí, que por cierto salió en el 2011. Y allí, pues yo qué sé, la proyección, la intervención del alcalde de Algemesí, pues fue más bien vulgarota, tengo que reconocerlo. Y cuando hizo la intervención, allí no se oía una mosca, toda la gente súper pendiente de lo que estaba hablando. Cuando se proyectó el vídeo, lo mismo, porque es precioso. Y entonces, en ese momento, fue cuando él dijo, pero hemos pensado que queremos abrir la candidatura a todos los pueblos tamborileros de España, del resto de comunidades autónomas, y las nombró porque habían representantes allí de cada comunidad. El aplauso que allí sonó, no os podéis imaginar, un aplauso impresionante, y ya vimos que, vamos,
no haya duda. Entonces nosotros siempre hemos hablado de que lo hemos abierto y es verdad, es la verdad. O sea, no tenemos por qué obviar la realidad. Lo que sí que nos gusta es que cuando se habla en ciertos foros, pues de vez en cuando se reconozca y digan, pues la idea partió de Jean, tal, cosa que no siempre se hace, pero sí lo saben, sí lo reconocen, delante de mí lo han reconocido. Y escucha, yo te puedo decir que Antonio Mesa, que una de las cosas por la que no me he desvinculado yo, ya hace que dejé de ser presidenta, como bien sabéis todos, hace ya 5 años, y bueno, no estoy en la gestora, pero saben Joaquín y los demás que estoy un pendiente, y quizás por una de las cosas por las que no me he desvinculado más, porque por mi trabajo, por mis cosas, porque tampoco ya tienen que ser otras personas. Estás un tiempo y no puedes estar toda la vida ahí donde mismo, hay que dejar aires nuevos, y decidí eso. Pero yo, una de las cosas por las que no me he desvinculado precisamente es porque creo, no es por darme yo aquí ahora, es que creo que soy la única conexión directa que hay sobre eso, sobre ese tema. Y delante de mí, vamos, donde yo esté, porque he estado en muchas reuniones del consorcio y ellos lo saben, siempre he dejado claro, clarinete, que salió de Jean, y allí me lo han reconocido, y Antonio Mesa el primero, y lo sabe. Y además hablo con él muy a menudo, y vamos, en otros sitios no sé lo que dirá, pero yo te digo a ti que delante de mí agradecidísimo estoy a Jean, agradecidísimo estoy a Encarnita, y lo saben, en el fondo lo saben. Que lleguen y que digan en un momento determinado cada pueblo que se cuelgue como lo que salió en el Congreso hace poco, que se oía mula y mula y mula, pues sí que llevas razón. Pero yo te digo a ti, te aseguro, que en el fondo todos, absolutamente todos, saben perfectamente de dónde surgió esa idea y quién lo promovió y quién es el primer responsable. Estamos en tiempo de tertulia, podéis ir tomando la palabra cuando lo deseéis. Hay una frase muy popular, muy conocida y muy legítima que es de bien nacidos es ser agradecido. En relación a lo que estaba diciendo Encarnita de ese encuentro en Alcalá de Henares, ahí hubo una cosa muy importante, aparte de esa presentación a las distintas delegaciones, que fue presentar un libro, que estaba dando antes el título, con ese informe. El argumentario efectivamente me lo pidió él y, de hecho, cuando recoges la prensa que está ahí escrita, ves la formulación, las estructuras de lo que se habló, que coincide punto por punto lo que es la esencia de mi libro, La tamborada más grande del mundo. He dicho antes... Acércate un poquito más. Sí, he comentado hace un momento que precisamente Diego García Caro es una persona de una gran oratoria, siempre lo ha sido, y efectivamente en base a eso lo desarrolló. Y luego, aludiendo a lo de la frase de bien nacidos es ser agradecidos, yo tengo como una característica que es, por desgracia, muy diferente a la que está ocurriendo en este contexto fuera de Jean respecto a la tamborada, y es que siempre me gusta agradecer quien colabora conmigo y cualquier cosa, hasta personas que son ajenas a mí. Y hay que decir que allí también se presentó un vídeo, que es el del que tú estabas hablando, que lo hizo Cineproa, y además con mucha rapidez en unos días antes, ¿no? Y el guión, el texto lo escribí yo, que igual que todo, pues yo no cobré ni un céntimo porque no quise cobrar para nada, ¿no? Eso como puntualización. Y luego hay una cosa que a mí me preocupó desde el principio. Uno a veces ya ve lo que va a venir. Yo recuerdo, entre tanto texto, tanto documento, tanta corrección, tanto cruce de información, una visita de Luis Martínez García. Este señor era el director general de Patrimonio Cultural. No sé ahora por dónde andará y qué será, pero bueno, estoy hablando de aquel momento en el que yo me entregué a esta, pienso, importante causa. Evidentemente fue un proyecto que surge del ámbito político. Puede gustarme o no gustarme. En mi caso sí. ¿Sabes por qué, José Aurelio? Porque todo lo que sea prestigiar la tamborada de Jean es para mí muy importante. Si fuera a asociar la tamborada de Jean con algo nefasto, truculento o mediocre, pues no estaría de acuerdo. Pero con una declaración de la UNESCO, que es la entidad cultural más importante de la humanidad de este planeta, ¿por qué no? Y luego hay otra circunstancia, es que yo sirvo a mi pueblo y a mi ayuntamiento, sea del color que sea. Vale, pues partiendo de esto, tengo que decir que tuvimos una reunión con este señor, Luis Martínez García, en el ayuntamiento de Jean. Y era a los pocos días de iniciarse todo este trámite. Y yo recuerdo que le dije, siempre velando por los intereses de Jean, porque uno ya tiene rodamiento, ¿no? Vale, y le dije, lo que no me gustaría para nada
es que después de este inmenso esfuerzo, llegar a alguien, porque claro, él ya empezó en un momento determinado a decir, que fue ya con lo de Alcalá de Henares la historia, de que iban a ser partícipes el resto de los pueblos. Y yo le dije, lo que no me gustaría para nada es que luego se olvidara que ha sido Ellín quien ha hecho esto. No voy a entrar, a lo mejor, si a mí me gustó más o menos que entraran los pueblos, el resto de pueblos, porque a la sazón parece que no nos ha beneficiado mucho en la historia, ¿no? Y sobre todo no nos ha beneficiado absolutamente nada cuando veo que generalmente ni honran a Ellín, ni agradecen a Ellín, sino que cada uno está arrimando el ascua a su sardina. Y vuelvo a recordarlo, de bien nacidos es ser agradecido. Y todo aquel que honra a mi pueblo tiene mi corazón abierto. Pero aquel que se aprovecha de mi pueblo, cuidado, puntos suspensivos, porque mi pueblo es sagrado. Entonces, yo no comulgo con ruedas de molino, ni me debo a nada ni a nadie, salvo a mi conciencia. Entonces, recuerdo que me contestó, no te preocupes, jamás será olvidado Ellín, Ellín es el precursor de esto y esto. A los 4 días de esto, me llama un gran amigo de esas personas, íntegra y buena, auténtico para mí, ser humano, Juan Francisco Jordán Montés. Y él, con la bondad, por preocuparse de Ellín, porque él también vela por Ellín, desde la distancia, pero con ignorancia en el sentido del desconocimiento de lo que ocurría, me dice, oye, que aquí en la región murciana se está moviendo para la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, muy importante. Yo lo comento por si os queréis unir, porque claro, ellos están diciendo qué pueblos están en Murcia, no hay que estudiar mucho, ¿no? Aquellos que no, o alguno que se jacta en un momento determinado de ser el origen casi de la cuna de la humanidad, ¿no? Vale, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de pronto yo le digo, Juan Francisco, digo, si somos nosotros los que hemos iniciado eso, ¿por qué Juan Francisco, que es doctor en historia antigua, que es el mejor arqueólogo de toda esta provincia y uno de los mejores de España y experto en pintura rupestre, gran escritor, novelista, antropólogo, todo lo que se pueda uno imaginar? Porque no sabía que participaba Ellín, porque Murcia no había nombrado a Ellín para nada. Esa es la claridad. Y hemos tenido siempre nuestros sabotajes particulares de gente que en jornadas han querido sabotearlas, que luego la cuna de la humanidad viene de fuera. Ya está bien, hombre. Por eso digo que para mí es una sensación agridulce. Se nos concede, maravilloso para Ellín. Pero yo entiendo el tambor como la fraternidad, la unión de los sellineros al tocar el tambor y la unión de los pueblos. Y todo aquello que no sea para unir no entra ni en mi conciencia, ni en mi proyecto, ni en mi sentimiento. Carlita, sobre el vídeo este que está diciendo José Antonio, es espectacular y es una maravilla y muchísima gente lo conoce. Y si no lo conocen, en la Asociación de Peñas todavía quedan reproducciones porque yo tengo un mal recuerdo, un nefasto recuerdo de ese vídeo y voy a aprovechar para comentarlo. Es que Diego, el alcalde, Diego García Caro, en aquel momento me prometió que íbamos a sacar un dinero si lo comercializábamos ese vídeo. Hicimos unas copias, que hablamos con Antonio Dólera, hicimos una serie de copias y nos lo iban a pagar desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Habló delante de mí con el señor Barreda y estaba todo en firme y hacia adelante. Y eso nunca llegó a realizarse. Tuve que pagarle el vídeo. Bueno, la asociación, mi junta directiva y yo trabajamos como locas y locos y tuvimos que pagar esos 3.500 euros del vídeo de las reproducciones y nunca llegó, acabó nuestro mandato, nos fuimos y al año, 2 años y pico, aquí mi amigo Joaquín y su junta gestora recibieron esos 3.500 euros. O sea que fíjate... Como si estuvieran en una huchita, sí, llegaron luego más. Pero no bueno, se perdieron. que vengo a decirte que tengo un recuerdo del vídeo, pero vamos, es precioso. Y referente a lo que está diciendo José Antonio, Luis, el director de Patrimonio de Castilla-La Mancha, estuvo en todo momento allí. Y una persona también magnífica y un señor, es verdad, extraordinario, una persona súper correcta, súper pendiente de todos los pasos que estábamos dando. Y tengo un buen recuerdo que cuando me dijeron desde la Asociación de Peñas que iban a invitar al director de Patrimonio en este miércoles santo para el nombramiento de tamborilero del año, pensé que vendría este señor, pero claro, este señor estará, cualquiera sabe dónde está ahora. Y me alegré porque digo, me gustaría volver a verlo y saludarlo porque tengo un recuerdo muy bueno de ese hombre. Referente a eso que dice José Antonio, tengo que decir que tenemos culpa todos. Tenemos mucha culpa nosotros porque también han pasado unos años desde que ocurrió aquello y
Aquí hay una serie de personas, estamos los de la asociación, ha habido un ayuntamiento, hubo un ayuntamiento en un momento determinado con un señor alcalde que se llamaba Manuel Mínguez, con un concejal de Cultura que se llamaba el señor Amador Casado. Y se llaman que nos han muerto. Bueno, eso es. Y entonces estaba también, y un ayuntamiento se supone que está para apoyar cualquier iniciativa que tenga en su pueblo, un colectivo o algo, incluso, no sé, y más si tiene una trascendencia como la que puede tener, o con una tradición como es antiquísima, las raíces que tiene la tamborada y lo que ha aportado la tamborada en toda la historia a la ciudad. Entonces, sí que se oye o se deja de oír, también tenemos que darle la culpa no a solo los que dicen es que Alcira tal, es que Mula no sé qué. Sí, cuando fueron al Congreso el otro día y allí tanto empezaron a hablar de Mula, para llegar allí alguien movió los hilos, digo yo, no sería el presidente de Mula. El hombre, como si ahora mismo va Joaquín al estrado, ¿me explico? Sí, Entonces, ha pasado desde 2010 nada más y nada menos que 8 años, que en esos 8 años, que eso es una de las cosas que yo tengo clavadica, en esos 8 años ha habido muchas reuniones de Consorcio Nacional, muchas reuniones de pueblos, muchas reuniones a nivel político en el que han estado el antiguo alcalde, como he nombrado, pero es que ahora tenemos también a otro alcalde, que es Ramón García, y bueno, quiero saber, bueno, ahora no puedo saberlo porque no hay nadie que me pueda informar. ¿Hay algo preparado desde el Ayuntamiento de Ellín para celebrar si acaso se consigue este nombramiento? Yo no he oído nada, yo no he escuchado nada. Yo voy por la calle y la gente de Ellín no se ha ilusionado para nada. ¿Qué vamos a salir el día de la consecución, los expresidentes, 6 o 7 personas que nos llevemos allí porque hagamos un poco de ruido? No sé. Entonces, lo que es del César y lo que es del Papa, y aquí todo el mundo ha tenido mucha culpa de donde estamos ahora mismo. Entonces, estoy de acuerdo con José Antonio, me duele como a él inmensamente, porque trabajé mucho también, y ahí está, pero es que luego se nos llena la boca de la tamborada de Ellín y vamos a darle el trofeo a este que viene no sé quién, y luego en los momentos de verdad tenemos casi que tocar el hombro. Y te voy a decir una cosa, hace muchísimos meses, te estoy hablando de abril, yo con el ayuntamiento me puse en contacto y dije, deberíamos de empezar a mover algo sobre la UNESCO que viene en noviembre. Creo que se debe de hacer esto, lo otro, vamos a pensarlo, meditarlo, no sé qué. ¿Me hiciste caso tú, José Aurelio? ¿Me hiciste caso? A mí no me dijiste nada, igual habíamos hecho algún programa. Vale, bueno, pues han pasado mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 7 meses, que en 7 meses se trabajan cosas importantes si uno quiere. Y entonces, ya te digo, por lo tanto, sí que lo entiendo lo que José Antonio dice, pero es que, lo entiendo que no, porque la que hay preparada por otros sitios, te puedo decir que es grande, en otros pueblos. Permitidme, te iba a dar, Joaquín, la palabra, pero es que tengo una llamada. Antonio, buenos días. Antonio Pérez, Roll Me. Hola, buenos días. José Aurelio, señores oyentes, y no había oído el tercer invitado y que de Joaquín, claro, Joaquín Fernández, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, Antonio. Que me perdone que le haya quitado un poco el turno, pero no me he podido resistir al tener ahí esta mañana, son los 3 que tienen, ¿no? Sí. Pues te digo yo que tienes ahí un lujo de ellineros. El ellinerismo de los 3 no cabe duda, yo por lo menos doy fe de que son ellineros donde bien y pregoneros de Ellín, porque me consta. Empiezo como buen antiguo que soy ya, como soy persona antigua, por la señora Encarnita, mi amiga Encarnita. Buenos días, Encarnita. Muy buenos días, te mando un beso enorme y me alegra mucho de oírte, de verdad que sí. Ya lo sé, muchas gracias, pero no me podía resistir a no entrar
esta mañana. ¿Y qué vamos a hablar del señor Iniesta, José Antonio? Buenos días, un abrazo Buenos grande. días. Y Joaquín, no porque hayas entrado el último eres el menos importante en mi vida, ya lo sabes. Bueno, Buenos días. ahora me dejarás un poquito que hable yo también. Hombre, sí, voy a intentarlo, porque yo no soy mudo, gracias a Dios. Bueno, lo primero que tengo que empezar es por lo último casi que habéis dicho, y como habéis estado hablando de política y tal, lo bueno que tiene nuestro tambor, una de las cosas buenas, yo, porque como no sé tocar y qué desgracia, he pregonado el tambor de Gin en Bilbao, ni nada menos en Gamífica, con mucha gente de Gin muy respetable, y donde ha ido el tambor de Gin ha sonado. Pero una cosa nos identifica, y me meto yo, que yo tengo mi túnica negra. La túnica negra no tiene colores, ni son rojos, ni morados, ni como en otros pueblos, no nombro a ninguno para no hacer publicidad. Y muy bien dicho lo de Mula y de todos esos pueblos de murcianos que se han subido al carro ahora después. Pues no hace nada que los tambores de Gin vinieron de la historia, que no la voy a decir, que la sabe mejor José Antonio, porque tiene más paciencia que yo para estudiarla. Pero sí que tengo que decir que, por ejemplo, la reina dimisionaria, no sé cómo le llamarán, la reina emérita, la reina Sofía, doña Sofía, esta radio, solo radio, José Aurelio de testigo y muchísimos oyentes oyeron cuando en Fitur, y tuve el honor de estar ahí. ¿Quién era presidenta o presidente? ¿Eras tú, Encarnita, o no? No, entonces era Luis Manuel López Martín. Luis. Luis Manuel. Bueno, de aquella que nos salimos del pabellón, ¿os acordáis de aquello? Del pabellón de Castilla-La Mancha, porque queríamos, no sé quién dirigiría aquello, nos pusieron, digo, atiende, nos hemos puesto aquí en el pasillo, pero dije, claro, con mucha vista, porque los reyes al pabellón de Castilla-La Mancha no fueron, pero por allí pasaron y allí se les pilló. Dos cosas que tiene Gin como santo y seña. Una, la imaginería, y otra, el tambor, por supuesto. No nos dejaron tocar el tambor, lo prohibieron, porque hasta que los reyes no se vayan. Pero ya se hizo allí un concordato, y cuando iban a venir los reyes, que la radio es testigo, que te dije, José Aurelio, a ver si te acuerdas. ¿Lo del perraco? Exacto. Dije, ya tienen que venir porque me está goliendo aquí un perraco. Así mismo. Y entonces vino la reina. Yo ya me fui con lo que pude, los más que me dejaron a aproximarme con la grabadora, que por cierto también estaba Lourdes, me parece que era. Por otro lado, la compañera y algo, no sé, a ver si podíamos entrevistar. Yo no, ya que fui, iba. Pero bueno, sí que estuve bastante cerca cuando al mismo llegar los tambores, entonces estaban todos de acuerdo, los sacaron de donde estaban por allí y la reina se paró y ¿saben lo que dijo? Se dirigió ya, se hicieron las presentaciones y sería Luisma y a los que estaban allí, no sé si Joaquín o alguno, o también alguno de vosotros tres, y dijo la reina, uno como estos tengo yo, de Ellín, que cuando vinieron aquí a Ellín les regalaron el alcalde de turno, que me parece que era Víctor Serena, le regalaron un tambor y se lo mandaron a la zarzuela y señaló así. Luego ya no te digo nada cuando se puso delante de nuestra Virgen de las Angustias, y creo que esa señora sabe de arte y de todo, y se quedó maravillada, con la boca abierta, vamos. Y ya como mi turno creo que ya ha terminado, y yo lo que quiero es que sigáis como estáis en la línea que lleváis. Y vuelvo a decir, será patrimonio o no será, pero ya lo somos, y somos conocidos en el mundo entero. Viva la Semana Santa de Ellín y sus tambores, o los tambores de la Semana Santa de Ellín. Buenos días. Buenos días, Antonio. Venga, un abrazo. Un besico. Adiós, adiós. Joaquín. Bueno, yo lo que quería decir es que, bueno, refiriéndome a los comentarios anteriores de José Antonio y de Encarnita, es verdad que todos esperamos, cuando de forma altruista personas y entidades
nos dedicamos a potenciar el tema de nuestro tambor. Y ya sabemos que allí no puede vivir solo de los tambores y de la Semana Santa, porque sabéis que esto se comenta muchas veces, allí necesita muchas cosas más que lógicamente tienen que venir de la mano de nuestros políticos. Todos esperamos, lógicamente, más apoyo institucional cuando acometemos tareas de este tipo. Pero yo quiero recordar también que, bueno, que en otra época en la que había otro color político, recuerdo el 2014, en el que Encarnita también estuvo en Madrid en el Congreso, tuvimos el apoyo por parte de Irene Moreno, que era diputada allí en el Congreso. Se planteó de alguna manera reforzar el expediente que ya estaba en marcha y que ya estaba en manos del consorcio en aquellos momentos para que hiciera las gestiones que había que continuar hasta llegar a ese posible nombramiento por parte de la UNESCO. Pues fue el primer apoyo que tuvimos del Congreso y eso pues se hizo a instancias de esta diputada que convino allí nuestra participación. Estuvimos en Madrid prácticamente un día. Y bueno, pues allí estuvimos viendo en una sala anexa al Congreso, en una pantalla, la exposición que ella hizo. Recuerdo que también por parte de otros partidos estaba Toni Cantó, de Ciudadanos, sí. Estaba el que ahora es subdelegado del Gobierno, Manuel González Ramos, sí. También estaba allí, que también nos apoyaron. Y bueno, sí, nos saludaron al final. O sea, que quiero decir que esperamos siempre más apoyo institucional, porque lógicamente para llegar a ciertos sitios cualquier asociación tan sencilla como puede ser la Asociación de Peñas o cualquier otra, pues no puede llegar a veces, y necesitamos lógicamente pues que nuestros políticos pues lleven de la mano las iniciativas que nosotros vamos teniendo, siempre que lógicamente sean positivas y razonables. Y bueno, pues no quería dejar tampoco que nos olvidáramos a ciertas personas que en determinados sitios pues han hecho también todo lo que han hecho posible. Bien, es verdad que cuando pasó el expediente a manos del consorcio, pues le hemos perdido un poquito a veces la pista de las gestiones que se iban haciendo. Pues muy mal, porque la Asociación de Peñas, os recuerdo que tiene un vicepresidente del consorcio, que se llama Rafael. Bueno, yo he dicho que las iniciativas y las gestiones se llevaban a cargo por parte del consorcio, independientemente de que se nos llegara con más o menos regularidad la información de los trámites que se iban haciendo. Es verdad que algunos los hemos conocido y, bueno, pues no todos a lo mejor han llegado a nuestro conocimiento. De todas formas, yo creo que, como hemos comentado antes, el tema de que Ellín lo abriera al resto de pueblos, pues al final, y como José Antonio decía, cada uno, a pesar del consorcio, arrima el ascua a su sardina, y Ellín pues no tiene por qué ser menos, y menos cuando está contando con toda claridad pues cuál es el origen de que esto llegue a feliz término. Bueno, han escuchado a Antonio Pérez Rolmi, no lo he dicho, pero que ya lo saben nuestros oyentes. En la emisión matinal, ahora pasan 29 minutos de las 9 de la mañana, todos nuestros oyentes también se pueden considerar invitados al programa. Si quieren participar, lo pueden hacer a través del correo electrónico, participaellin@soloradio.es, o incluso, si quieren intervenir por teléfono, pues al 967 30 53 21. Encarnita, Joaquín, José Antonio, lo que estamos esperando es un nombramiento a la tradición tamborilera de muchos pueblos, de diferentes comunidades autónomas, algo que puede ser muy importante o puede no tener relevancia ninguna. Esto depende de cómo lo tomemos nosotros, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, también el nombramiento de interés turístico internacional de nuestra Semana Santa. Y no sé si notáis si le hemos sacado partido a esto o no. ¿Cómo lo veis? Yo tengo que decir una cosa importante. Los reconocimientos siempre son de agradecer y son importantes. Y sobre todo si son a nivel mundial. La UNESCO es la entidad cultural más importante. Cualquier lugar del planeta siente el deseo de tener ese privilegio de ser reconocido a nivel mundial. Con lo cual es un halago y algo que es de agradecer. Pero otra cosa es, y ahí viene nuestra reflexión personal, en qué medida se honran los títulos y las condecoraciones, ¿no? Hay una cosa que tengo que decir que es muy importante, además de las cosas más importantes que creo que se deberían decir, porque también existe una pérdida de memoria histórica en cuanto a los reconocimientos. Y de esto, no sé si me equivoco, pero me da la sensación que no se habla mucho. Tengo que decir que en ese aspecto, y cuando tengo que ser crítico lo soy, el trabajo del Ayuntamiento fue impecable, desde el museo también. La Junta de Comunidades hizo un trabajo enorme. Y hay algo que se está olvidando y que pocas veces he escuchado.
Y es que desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se puso toda la carne en el asador. Y para que algún día, posiblemente hoy, tuviéramos esa declaración, se tuvo que hacer un trámite que era muy importante y que se nos concedió otro título relacionado con la tamborada, pero pocas veces oigo hablar de eso. Tenemos nuestra declaración de interés turístico nacional, la de internacional, que tuve el honor, siendo presidente de la Asociación de Peña, de iniciar el expediente, que luego más tarde se consiguió. Esto es futuro, aunque pueda ser en el presente. Pero quiero destacar una cosa muy importante, y es que el 24 de febrero de 2011 aparece en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la resolución del día 11 de ese mes de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural como lugar de interés etnográfico con categoría de sitio histórico. Esto respecto a la tamborada de Llín. El expediente lo firmaba de nuevo el director general de Patrimonio Cultural, Luis Martínez García. Destaco este hecho porque esto es como en el fútbol, del que yo no entiendo nada. Para pasar a primera división, si estás en tercera, no puedes pasar a segunda, y si estás en segunda, pues tendrás que pasar a primera. Hay una escala. ¿Y qué es lo que ocurre? Había un requisito fundamental para que algún día pudiéramos tener esto, que era la declaración de bien de interés cultural. Y entonces se hace por algo que es intangible, igual que es la declaración de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El patrimonio de la humanidad es para todas esas grandezas de la historia de la humanidad que son tangibles, palpables, tocables, visitables, ¿no? Ellín se puede visitar, pero tú no puedes tocar un redoble, la esencia, la tradición, puedes tocar un tambor. Entonces estamos hablando de que es algo intangible. Entonces se tuvo que hacer este requisito y esto casi se obvia, no se dice nunca. Y eso fue un trabajazo inmenso de la Junta de Comunidades. ¿Y quién recuerda que tenemos también la declaración de bien de interés cultural? Pues se nos pasa también en esta falta de memoria, quería destacarlo. Y ya, más secundariamente, esto para mí era muy importante, a título anecdótico, por lo que decía Rolmi, de la reina emérita, pues ese 12 de octubre de 1992 tuvimos el honor de que el rey emérito, ahora, el rey Juan Carlos, tocara el tambor con nosotros. Exactamente, en la Expo. No tocó, obviamente, un tambor físico. Nos acordamos de la anécdota aquella, que cuando empezamos a tocar, que estábamos allí, los primericos en primera línea, pues se estremecieron todos porque muchos sospecharían que podía ser un atentado o cualquier cosa, porque se estremeció, eso se vio en televisión. Cuando salió el rey emérito, ahora actualmente, rey en aquella época, tocó con sus manos el redoble. El vídeo que se hizo se ve en cámara lenta como va tocando, ¿no? Y luego también, por lo que decía Joaquín, tengo que decir, hicimos un seguimiento muy importante y destacado. Estábamos allí en el Congreso. Además, se dio una situación surrealista en el sentido positivo, que se nos agasajó allí, que tuvimos el honor no de ver el Congreso una vez, todo el recinto por dentro, sino que lo vimos dos, o sea que dimos dos vueltas al ruedo, ¿no? Y respecto a lo que decía de Tony Cantó, este hombre tocó su redoble también, como voy a hacer yo. Tocó el redoble en la mesa, ¿no? Que es de halagar. Y en cuanto a Irene Moreno, tengo que decir que realmente se portó de maravilla, a cada cual lo suyo. Cuando hay que criticar, se critique. Cuando hay que reconocer, evidentemente puede ser gente que se nos quede en el tintero, pero estamos haciendo un análisis exhaustivo para agradecer a quien corresponda. Y yo recuerdo que no voy a entrar en la situación, pero recuerdo que a mí me vino a la cabeza algo que consideraba que Irene no debía decir, en el sentido de que a veces hay aportaciones históricas que pueden ser contraproducentes porque no son reales, ¿no? Y estando yo allí, que ya estaba dentro, ya que iba a intervenir, pues me levanté yo como muy preocupado y este diputado que nos hizo la primera visita, pues guiada, curiosamente al levantarse, ¿qué ocurre? Digo, que me gustaría hablar con Irene y tal. Entró, la sacó, estaba a punto de intervenir y le dije yo, esto por favor no lo digas porque no corresponde, no sea que se te ocurra decirlo. Y dice, pues lo iba a decir. Y no lo dijo. Efectivamente, tuvimos un trato enmerado allí en el sentido y se nos trató muy bien. Permitidme, tenemos otra llamada, Joaquín. Te doy la palabra cuando escuchemos a Jesús. Jesús Domínguez, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Te escuchamos. Pues voy camino de Albacete y estoy escuchando al amigo José Antonio. Y nada, primero pues alabar, ¿no?, el ingente trabajo que tanto tiempo José Antonio lleva haciendo con ese patrimonio muchas veces intangible, también con el tangible, porque recoge muchísimo material de lo que son las huellas de Ellín, y eso tiene un valor incalculable, y al tiempo dirá pues el trabajo que lleva ya años atesorando e intentando que no
lo fulmine el tiempo y el olvido. Y bueno, con relación a lo que pues él está tan ilusionado, ¿no?, con la declaración de Patrimonio de la Humanidad de las tamboradas de Ellín, y que tantos años lleva ya detrás de ese objetivo, pues también recordar en Ellín, y ahí hacer examen de conciencia propio de todos, que José Antonio pues me dirá ahora cuál son los primeros tamborileros de Ellín, que ya tienen el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad. Tal vez eso no lo sepa Ellín, ¿no, José Antonio? Digo que cuáles son los primeros tamborileros, o los primeros que utilizaron la percusión, ¿no?, y que ya tienen Patrimonio de la Humanidad. Sí, efectivamente, tú los conoces como yo y son nuestros ancestros, esa palabra tan extraña que siempre algunos se preguntan por ella. Por eso decimos que es una historia de miles de años. Y yo quería apuntar que bueno, que para qué nos sirven en Ellín las figuras de Patrimonio de la Humanidad. Pues, obviamente a la UNESCO... Jesús, permíteme un segundo. La pregunta que acabo de lanzar a nuestros invitados, a ver qué me comentaban, precisamente era esto, ¿no? Ahí tenemos una declaración de interés turístico internacional. Yo les preguntaba si creen que hemos aprovechado esa declaración o no, precisamente para llegar a ese momento. Tenemos declarado interés con este nombramiento Patrimonio de la Humanidad nuestras pinturas rupestres. A mí me da la sensación que nos ha dado igual 100 años más, 100 años menos. La cosa está exactamente igual, vamos. Dejadme acabar, que sí, claro. Digo, porque el hilo, ¿no? Digo, ¿para qué sirve Ellín? Por supuesto que el mundo lo sabe. Toda la gente, porque a las pinturas rupestres de Minateda viene gente de todo el mundo, viene gente de Rusia, de Estados Unidos, de todas partes del mundo. Pero he dicho que ¿para qué nos sirve Ellín? Porque este año se celebra el 20 aniversario, o debería de haberse celebrado el 20 aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humanidad de las pinturas rupestres de Minateda, en 1998, y algo estamos haciendo mal cuando solo perseguimos, no es el caso de José Antonio, pero sí que muchas veces nos quedamos solamente con la marca, con la matrícula. Ya somos Patrimonio de la Humanidad, ya tenemos declaración de interés turístico internacional, ya tenemos declaración de monumento natural, pero eso no se traslada sobre todo a quien tiene decisión, también a la parte de pedagogía, a la parte de escuelas, de institutos, que deberíamos, entre todos, intentar profundizar más, porque tener recursos tan importantes, ¿no?, como los que tenemos, al margen ya de las declaraciones, porque Minateda es para poder entendernos nosotros mismos, para poder entender por qué nos convertimos en sedentarios, para poder entender el origen de la percusión, porque los primeros instrumentos musicales, porque allí hay guerreros danzando y muy probablemente lo harían con percusión, con lo cual eso podría aportar, si socializáramos en todo lo que es la ciudadanía, todo eso, y por supuesto las tamboradas de España, ¿no?, llegar a ser Patrimonio de la Humanidad, pues va a ser un elemento diferenciador, ¿no?, que nos puede posicionar, y qué paradoja también, todos los lugares que tienen tamboradas suelen tener también arte rupestre muy parecido al nuestro, arte rupestre post-paleolítico, casi van de la mano. Solo esa reflexión, y bueno, sobre todo a José Antonio, de verdad felicitarle por el enorme trabajo que desde ese museo tan querido por algunos o por muchos lleva haciendo tantos años para intentar que Ellín no borre su huella de identidad. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Jesús, te agradezco de todo corazón, porque a veces las alabanzas no vienen con buena intención, a veces son que como te iba a decir yo, aduladoras, y de verdad que me emociona profundamente, porque tengo que decir que tus palabras te honran. Eres de esas personas que aportan luz entre tanta oscuridad, y evidentemente, claro que me acuerdo y sé perfectamente quiénes fueron esos primeros tamborileros con esos efectos de percusión, porque son nuestros ancestros. Fíjate, recordarás que tuve el honor de tocar en una performance que se hizo allí en Minateda, y además Encarnita ahora está haciendo gestos, porque además ella vio los efectos del trabajo chamánico, se quedó asombrada, ¿no? Entonces, tengo el honor de haber tocado, haber sido la primera persona que ha tocado después de miles de años de esos tamborileros, que realmente lo eran, porque tocaban
con palos en la piedra y utilizaban el sonido primigenio. Y entonces no solo fue por primera vez tocar un tambor, posiblemente alguien se ha subido en alguna ocasión a pegarse un redoble, no, es que era un tambor chamánico. Como alguien me decía en un momento determinado, qué bien has actuado, y yo dije, no, yo no he actuado, yo he hecho un trabajo chamánico, y además Encarnita lo comprobó. Como sin poder agarrarme a las piedras porque el tambor se agarra con el entrelazado por la parte izquierda y con la derecha se toca con el palillo. Ese es el verdadero significado del tambor. Me alegro mucho que digas eso, porque efectivamente he comenzado diciendo sin alaraca, sin deseo de gran alegría en la historia, que yo tengo un sentimiento agridulce. Y es que evidentemente yo me alegro y por supuesto con toda coherencia hice porque cuando se me pide algo colaboro y espero lo mejor para mi pueblo y cualquier declaración siempre es importante, pero de poco sirven las declaraciones, los reconocimientos si no sirven para unir a los pueblos. Y tú sabes, Jesús, y es verdad que a la luz de ese fuego, de esa hoguera, con esas pinturas sagradas que propiciaban la caza pero también la conexión con otros mundos, ese tambor unía a los pueblos y a las gentes, a las comunidades. Entonces todo aquello que no sirva para unir, a mí no me sirve para nada. Y me alegro de tus palabras porque estás aludiendo a eso mismo que yo estaba diciendo, al olvido, cuando todo se convierte en política, cuando todo se convierte en una moneda de intercambio, cuando todo es barrer para adentro, se pierde el sonido del tambor. Y entonces lo único que queda, querido amigo Jesús, es ruido. Gracias por tus palabras. Joaquín. Sí, yo me había quedado a medio porque estaba haciendo referencia a José Antonio a la primera visita que hicimos al Congreso, entonces de la mano de la diputada Irene Moreno. Aquello se hizo desde allí exclusivamente. Si bien en la exposición se hablaba del expediente que tanto Ellín como el resto de pueblos ya incorporados presentábamos de cara a obtener el nombramiento de la UNESCO. Bueno, pues hubo una segunda visita al Congreso que también organizó. Perdóname, Joaquín, sí. Y de hecho se nombraron a todos. Efectivamente, los pueblos. A todos los pueblos. Todos se nombraron. Y el que tenga dudas está el diario de sesiones del Congreso que se puede comprobar. Bueno, me refiero que a raíz de que fuera Ellín, nosotros, por la facilidad que en aquel momento tuvimos de tener a una diputada allí, como puede ocurrir con cualquier otra población, ¿no? Pues el consorcio interpretó un poco mal aquello de que fuéramos y pensaron que recabábamos exclusivamente el apoyo para la tamborada de Ellín. De hecho, Antonio Mesa se puso en contacto con Irene Moreno y pidió que el consorcio también fuera al Congreso a ratificar ese apoyo. Y Irene Moreno les consiguió una visita en la que después estuvo el consorcio, la directiva, la ejecutiva del consorcio, después de nosotros, también solicitando el apoyo para este expediente. O sea que lo del jueves día 22, este jueves pasado, ese apoyo del Congreso sería en todo caso ya el tercer apoyo que la tamborada o el expediente de las tamboradas de Ellín y del resto de pueblos ha tenido desde el Gobierno central para que seamos patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Bueno, pues yo, mira, quiero que esta tertulia coja un clímax enfocado de otra forma, porque por mi, es que muy temprano. Por mi espíritu, que ya sabéis que yo soy una mujer más bien positiva y alegre, quiero hacer un comentario ahora, y es que tener algo peculiar hace a personas o cosas normales, corrientes, las hace peculiares y diferentes. Entonces, el tener esta declaración nos va a hacer diferentes a otras poblaciones que tienen otras cosas, pero no tienen esto. Entonces, siempre es positivo para una ciudad, para un pueblo, para un colectivo, para una persona puntual, tener algo peculiar y diferente que la haga diferente de otras. Entonces, es siempre positivo. Lo de sumar a lo de los pueblos, sumar siempre es más, restar siempre es menos. Entonces, yo creo que es un acierto el que se luchara por conseguir este reconocimiento y el que Ellín lo tenga y lo va a tener. Pero tenemos que ilusionar a la gente con lo que tiene uno. Decir que lo nuestro es lo mejor, pero si nosotros mismos no estamos convencidos, entonces, ¿qué vamos a transmitir? Si ahora mismo la gente que esté oyendo esto a lo mejor dirán, pues esto no es para tanto. No, están ustedes equivocados. El ser patrimonio de la humanidad, ya quisiera muchísima gente tener algo patrimonio de la humanidad. Lo de las pinturas que acaba de decir Jesús, sí que es cierto,
Eso es cierto, ahí están, si no se puede ni subir. Es verdad, si eso es, la prueba es evidente. Pero, ante eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que me lo expliquen. Pero, sin embargo, eso estará siempre y será una cosa positiva para el pueblo, para la Semana Santa en general y para la tamborada, que sea conocida de una manera diferente y peculiar por ello. Estoy viendo aquí por Facebook, a través de la página de la asociación, estoy viendo el desarrollo de esa reunión de la UNESCO. Debe de haber un receso ahora mismo porque se ve a la gente así un poquito ahí, pues en plan de conversación y todo eso. Bueno, pues como digo, los minutos van pasando y esperemos que llegue el turno de ver nuestro expediente. Bueno, yo lo que quería también comentar es, como hemos dicho antes, no valoramos realmente los títulos que se nos dan. Parece que es una cosa... seguramente que si preguntáramos en Córdoba a la gente que ha estado implicada en los patios de Córdoba, que también lo nombraron antes que a nosotros Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pues seguramente que lo valoran y mucho, ¿no? Y eso es lo que debemos de aprender. Los títulos, aparte de que nos los otorguen, tenemos que saberlos mantener y estar orgullosos y honrosos de esas concesiones. O sea, yo creo que cualquier, como acabamos de comentar, cualquier pueblo que se precie, indudablemente trabaja por tener estas cosas, que ya sabemos que no es cuestión de que nos van a dar a todos los tamborileros un lingote de oro y todas esas cosas, y muchas medallas y muchos diplomas, pero hay que estar orgullosos de todos estos méritos, y en eso la asociación, desde que empezó en el año 1988, era una de sus finalidades. Con unas veces aciertos y otras veces errores, ha estado trabajando por eso, por potenciar, por dar a conocer más la tamborada y porque la tamborada pues llegará pues a estos niveles, y creo que eso es positivo para Ellín y para todos nosotros, por supuesto. Mira, Jesús, que es un gran terapeuta, una persona muy, muy especial, estaba lanzando muchos puntos suspensivos, muchas alusiones al agradecimiento y al apoyo en el sentido de fortalecer determinadas estructuras que, curiosamente, de una u otra forma están siendo derribadas. Es el elogio, es el aviso hacia algo que en un momento determinado es perentorio. No sé si a la gente le ha pasado desapercibido este mensaje. Él es un gran terapeuta en el sentido de transmitir y ha dado muchos mensajes en el sentido de qué sirven las distinciones, los títulos, si luego se nos olvida el recordatorio de las cosas importantes que están pasando continuamente, ¿no? Es decir, valorar aquello que se ha concedido y, más que lo que se ha concedido, lo que tenemos desde hace miles de años. Si no somos capaces en un momento determinado de tener un acceso adecuado o una información o un prestigio que le demos nosotros mismos, las pinturas rupestres, que es nuestra joya por excelencia, si luego me consta que me he encontrado con políticos de toda la santa vida y gente de aquí muy de pedigrí, y dice, no está nunca en las pinturas rupestres. Yo me sonrojo. Si hay gente que está aquí pues cacareando de la cultura y la historia y no sabe que existe un volcán. Entonces, yo conozco a personas que tienen el despacho lleno de diplomas y no saben dónde tienen la mano derecha y están haciendo una labor de carcoma y de ácido hacia lo que es la historia de Ellín y nuestra sociedad. Es decir, no quieren para nada Ellín. Y los veo, los conozco en el sentido de que la cara que ponen es una, pero lo que hacen realmente es otra. Entonces yo pienso que hay que empezar por los sentimientos. Fíjate, si empiezo por los sentimientos, que me voy a permitir el lujo de decir que, alegrándome inmensamente que se nos conceda a Ellín todo lo que se nos conceda, lo que más me alegra en este momento es que en la próxima Semana Santa, con títulos, sin títulos, yo voy a tocar el tambor. Y eso es lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer yo, lo que nos sentimos y nos debemos sentir orgullosos. Porque ¿para qué? Hay que hacer un acto de reflexión, porque este pueblo tiene una gran quiebra de muchas cosas, ¿eh? Nos estamos guiando ya muchas veces por la parafernalia, por los castillos de cartón. ¿Y para qué sirve una declaración de interés turístico internacional, aparte de la nacional, si luego tenemos todas las calles llenas de botes? O sea, es que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad todo, y esa responsabilidad no cambia. Entonces, entre uno que se ríe en las declaraciones, que le importa un bledo, y luego que tengamos la historia sacrosanta que tenemos, no saben algunos ni respetar los pasos cuando están en la procesión, ni saben respetar la calle, pues entonces empecemos por eso, ¿no? Porque si no estamos creando un castillo inmenso.
Yo voy a ser muy crítico hoy y digo mi sensación agridulce. Si esto sirviera en todo este recorrido, no lo que pase mañana, para unir a los pueblos tamborileros, hubiera sido así, bendito sea Dios. Pero para lo que he visto, pues entonces no sé si valió la pena ese comienzo. Voy a ser hasta crítico. Por supuesto que vale la pena todas las distinciones, pero que quiero quedarme en los sentimientos, en lo más profundo. Tenemos que empezar por nosotros mismos, por respetarnos a nosotros como pueblo. Yo me encargaré de todo ello, José Antonio, no te preocupes. Ay, con fuerza poder de la mujer. Yo me encargaré de que además, también tengo que deciros que es que... Nos dejarás un poco para los demás, ¿no? Sí, no. en todo momento, cuando he tenido la mínima oportunidad, de verdad os lo digo, además voy a contar una anécdota de la última reunión que hubo así en la que yo asistí, que fue en Alcira, para celebrar el aniversario precisamente del consorcio, que nos reunimos allí, cosa que yo personalmente me dio pena, porque esa reunión podía haber sido aquí en Ellín. Esa reunión podía haber sido aquí en Ellín si antes se hubiera movido el tema, pero bueno, no pudo ser. Pues allí estuvimos todos, como bien sabe Joaquín, y ya se hizo la reunión, se hizo todo el acto y mucha gente se marchó y yo me quedé a dormir allí esa noche y nos fuimos a cenar una serie de personas. Y allí se empezó a hablar y tal, y ya en mitad de la cena, pues tuve que decir, señores, que no se les olvide que la declaración, y lo dije, y me lo reconocieron, había gente de Mula, había gente de Moratalla, estaba el propio presidente, o sea que en el mínimo momento que se tenga oportunidad, llámese alguien de la gestora de la asociación, llámese alguien que esté involucrado desde el momento, como puede ser José Antonio, como puedo ser yo, llámese un alcalde, llámese un concejal, en la mínima oportunidad que se tenga, ahí es donde hay que meter la cuñica. Ahí es y punto. De todas formas, lo que tenemos que hacer primero es esperar. No vamos a terminar el programa hasta que no vea si después del receso comienzan con Ellín o no, con los pueblos tamborileros, con la tamborada, rituales del toque del tambor, con Ellín y el resto de poblaciones tamborileras. Lo importante, como digo, es primero conseguirlo y disfrutar el haberlo conseguido, y después esto casi va a ser secundario. Ya está, vamos a disfrutarlo nosotros. Claro, por eso te digo. Y después, pues que lo demás haga lo vamos que a ver, el que se sienta agradecido y el que no, pues bueno, pero para hay que alegrarse y hay que ilusionar a nuestra gente, ilusionar al pueblo de Ellín. Ellineros, sentiros orgullosos, de verdad. Vamos a ser diferentes, vamos a ser especiales. Nuestra Semana Santa va a tener algo que otras Semanas Santas no tienen. Entonces, vamos a ilusionarnos, vamos a alegrarnos y vamos a estar orgullosos de lo que se va a conseguir y que todos somos parte de ellos, todos, porque la mínima persona que está ahora mismo o haciendo su comida en su casa, el que va conduciendo, también tiene mucho que ver en esto. También tiene mucho que ver porque esa persona sale a la calle, toca su tambor y participa de su Semana Santa. O sea que enhorabuena a todos y os mando un beso enorme y os felicito de antemano. Lo que espero es que lo consigamos primero y que después nos ayude el conseguirlo para hacer una Semana Santa mejor en todos los aspectos, ¿no? Que parece que conseguimos, pues eso, como por ejemplo este nombramiento de interés turístico internacional, y es como si hubiésemos llegado a una meta y entonces nos dejamos, ¿no? Parece que desde entonces la cosa ha ido bajando, ¿no? En intensidad y no sé, en sentimientos nuestra Semana Santa. Pues no, vamos a hacer que sea lo contrario, ¿no, Joaquín? Pues sí, efectivamente. Yo creo que desde todos los foros, asociación, ayuntamiento o personas particulares como nosotros estamos aquí ahora mismo, llegado el momento de la Semana Santa, tratamos de implicar a toda la gente. La Semana Santa es nuestras procesiones, nuestras tamboradas. La diferencia con respecto a otras Semanas Santas es eso, efectivamente, nuestra tamborada, pero desde la asociación siempre recabamos el apoyo total de los tamborileros para que nuestra Semana Santa se merezca de verdad los títulos que les están otorgando y que esperemos añadamos uno más. Estoy viendo ahora mismo que la sesión de la mañana ha terminado, sí, y entonces que volverá a retomarse a partir de las 11:30. Creo que la candidatura nuestra es la 33 y se han quedado más o menos por la 21, creo que van. O sea que nos queda un poquito todavía. Mira, ha dicho Encarnita una cosa que dice, vamos a ser diferentes. Sí, Encarnita lo dice correctamente porque es su forma de expresión, pero a mí me gustaría matizar, siempre hemos sido diferentes desde el comienzo, ¿no? Y esa diferencia
que es lo que nos ennoblece. Cuando debatimos sobre el tema de los títulos aquí, con decoraciones, medallas y todo tipo de lujos de hierbas, pues la verdad es que todo lo que nos honre es maravilloso. Y, oye, hay que agradecerlo. Pero, José Aurelio, lo que tú estabas diciendo, esa reflexión yo cada vez siento que es mucho más importante. No solo porque cuando tenemos una distinción que si nos hace en un momento determinado especiales, no somos especiales porque somos desde que nacemos tocando el tambor, pero si nos hace especiales en el conjunto del pueblo es para agradecer a aquella entidad que nos ha concedido eso. Y yo creo que ahí estamos fallando, porque, entre otras cosas, no hacemos como pueblo lo suficiente para honrar esa distinción. Y luego tengo una sensación extraña, amarga, que me ha pasado siempre como admirador profundo de las tradiciones, como buscador de objetos etnográficos, de sondear en nuestras raíces más profundas. No tenemos una verdadera identidad en el sentido de orgullo de lo que tenemos. Somos como muy tendentes a olvidar las cosas, ¿no? Nos dan una cosa, un título, como si fuera cualquier cosa. Tenemos un patrimonio, va y se derriba. Tenemos algo precioso que llevamos años manteniendo sustentable y tal, va, se cierra, ¿no? A mí eso me quema las entrañas, porque es una sensación de pan para hoy, hambre para mañana, y que no solo no progresamos adecuadamente, como se dicen los chiquillos del colegio, sino que, y en mi tesis, y ojo, en mi tesis porque la declaro públicamente, pero es la tesis del 100%, la práctica totalidad de este pueblo, que Yin lleva una gráfica descendente en muchas cosas. Siempre habrá alguno que será el del buenismo, el optimismo y la euforia colectiva, pero es curioso como cada vez me encuentro con más gente que dice, ¿qué pasa en este pueblo, no? Que la gente se quiere ir, que en un momento determinado se destrozan las cosas, el patrimonio, que se cierran las cosas, no. Tenemos que ser sobre todo sanos, porque es muy fácil soltar los vituperios o las alaracas en sentido negativo o positivo, pero no hacemos como pueblo una reflexión de lo que nos está pasando, porque teniendo la materia prima que tenemos, las tradiciones, nuestro pulso histórico, nuestro patrimonio, pues me da la sensación que hay muchos que, teniendo menos, corren tanto, hacen tanta publicidad y mienten tanto que llevan casi por delante. Permitidme un segundito. Se me está ocurriendo en este momento. Tenemos que ir terminando el programa. Pueden ocurrir dos cosas. Una es que se conceda definitivamente este nombramiento y claro, estaremos todos muy contentos y muy felices, o puede que no. Entonces, se me está ocurriendo que si mañana os apetece podemos hacer la segunda parte, si es concedido, porque si no, no vamos a venir aquí a llorarnos, ¿no? Ya lo dejamos para otro día cuando ya se nos pase y lamemos las heridas, ¿no? Pero si se consigue... ¿podéis estar con nosotros en una segunda parte de este programa mañana, viernes? Yo estaría encantado. ¿Sí, Joaquín? Pues nada, lo intentaremos, sí. Cerramos la agenda. Lo intento también. Ya sabes que mi trabajo no me lo permite demasiado, pero bueno, lo intentaré. Es que será un momento sin duda sí. muy bonito, muy agradable, ¿no? Sí. El comenzar mañana el día teniendo ya ese nombramiento. Sí, es verdad, es cierto. Porque, a ver, con la mano en el corazón, y ya con esto, si queréis, vamos terminando. ¿Qué creéis que va a ocurrir dentro de un par de horas? Yo, como dicen los chiquillos, me corto las venas y no. Yo quiero ser muy prudente, porque ya tantas veces nos han pasado tantas cosas que hay que ser prudente y verlo con frialdad. Lo que nos venga, bienvenido, pero así no nos llevamos sustos. Vamos a ser prudentes. Escucha, yo te voy a decir una cosa, yo tengo ahí un sentimiento interior desde hace ya años, desde 2014 tal, que pienso que se han dado equivocadamente. Pienso que se han dado otros, por supuesto. Bueno, nosotros, recuerdo, para que lo escuche todo el mundo y lo sepamos todo el mundo, que dimos los primeros pasos 2010, 2011, 2012 y 2013. Quiero puntualizar que el 25 de febrero de 2013, personalmente yo escribo una carta a doña Elisa de Cabo de la Vega, que entonces era subdirectora de Patrimonio Histórico, mostrando mi disconformidad con que se adelantara la experiencia del Monseni en reservas de la biosfera. Y entonces esta señora, doña Elisa, el 28, ella misma me contesta diciéndome que ya solo aceptaban una candidatura, porque antes aceptaban más. Varias, sí. Y entonces, a partir de ese momento, solo aceptaban una candidatura. Y entonces eran las reservas anterior. Y en la carta, que la tengo yo ahí bien guardadica, y en la asociación, por supuesto, está,
nos escribe claramente que en 2014 serán las tamboradas las que irían ya para validar, para valorar. Entonces, se adelantaron otras cosas que, no sé, no quiero pensar mal de que se dieron los pasos mal. Ya no estaba la Asociación de Peñas, ya no estaba Ellín, ya yo pasé todo al consorcio. La última vez fue el 24 de noviembre de 2012, ¿vale?, donde yo puse en conocimiento en Alcira que todos los pueblos estaban incluidos, y entonces mandé carta al consorcio, al presidente y a todos los pueblos, y le pasé toda la documentación, todo lo que había, esta carta incluso de esta señora, teléfonos, direcciones, todo lo pasé ya hacia el consorcio. Y repito que a lo mejor no, pero en mi interior, de verdad que han pasado ya 4 años más y creo que no se han dado los pasos oportunos o no se han tocado los cables oportunos para que se cuelen otras cosas. Ya, entendemos. Bueno, José Aurelio, tú decías antes que confianza teníamos en el nombramiento. Pues bueno, estamos dependiendo de la decisión de personas que seguramente no han venido allí en su vida y que no han visto una tamborada en vivo y en directo en su vida, ¿no? Entonces, bueno, es un poco aleatorio el pensar que todo el mundo va a ser favorable a nuestra petición. Nosotros, lógicamente, confiamos en que sí, pero como también ha dicho José Antonio, hay que ser cautos y, bueno, el 50% es que sí y el 50% es que no. Vamos a pensar que ese 50% se haya convertido en un 99% que sí y en un 1% que no. Fíjate, yo diría una cosa. Vamos a dejar que los regalos nos los conceda el destino, sin tener previsiones excesivas. Pero, si me permitís, desde mi visión antropológica como investigador y como amante de la etnografía y profundo buscador de las raíces del ser humano, yo digo, y me voy a salir incluso del pueblo de Ellín, ¿no?, que Ellín se merece esa distinción, ese reconocimiento, e incluso voy a ser más generoso de lo que otros son. El conjunto de los pueblos tamborileros representa un fenómeno impresionante en España. Es decir, como amante de las tradiciones, yo pienso que la tradición, ya no hablo de Ellín, del conjunto de los pueblos tamborileros es algo grandioso. Y solamente por el hecho de honrar, reconocer la labor en el conjunto de la evolución histórica de la humanidad, de esas personas que evidentemente estuvieron en las pinturas rupestres, que utilizaban esos elementos de percusión, porque el sonido ha sido sagrado, trascendente, ha propiciado el cambio de conciencia de la humanidad. Somos en gran medida lo que ha hecho el sonido, la forma de comunicarnos, y esa forma primordial del conocimiento del sonido en su origen era el tambor. O sea que solamente por darle ese reconocimiento a nuestros antepasados del conjunto de los grupos tribales de España y a nuestros antepasados o a nuestros ancestros de las pinturas rupestres, ya vale la pena considerar que se lo merece Ellín y el conjunto de los pueblos tamborileros. Pues de corazón espero que mañana tenga que estar otra vez con nosotros. Espero que así sea. Así sea. Eso esperamos. Gracias bueno, y pues, suerte. Nada. Gracias. Buenos días a todos y muchísimas gracias por escucharnos. Ha sido un placer. A ver si puede ser que hasta mañana. Sería una segunda parte sin duda muy especial. Dicen, las segundas partes nunca son buenas. En este caso sería maravilloso contar de nuevo con nuestros invitados de hoy, como segunda parte de un programa que hoy intentaba hacer un poquito de historia y mañana pues intentará hacer presente y futuro. Gracias a todos ustedes por la atención prestada. A todos vosotros invitaros también al programa de mañana, como es habitual en los desayunos, de lunes a viernes. Aquí estamos, hablando de todo y de todos. Hasta aquí la edición de hoy. Gracias y seguimos. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos.
Centro Médico Ellín te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Somos centro de referencia de accidentes laborales, estando concertados con mutuas y compañías de seguro. Contamos con equipo de traumatólogos, psicólogos, peritos y fisioterapeutas que procuran una rápida recuperación ante un accidente. Además, en Centro Médico Ellín realizamos reconocimientos médicos para conductores, permisos de armas, animales peligrosos, grúas, embarcaciones y seguridad privada. En Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra en Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.